Señor Canciller, siempre se ha comentado, no solo en la diplomacia latinoamericana, sino también en los pueblos, que el Brasil, pese a los cambios de gobierno, e inclusive pese a los cambios drásticos de gobiernos democráticos a gobiernos dictatoriales, ha mantenido una política exterior diplomática coherente. ¿Usted coincide con esto? Bueno, yo coincido esencialmente con esa afirmación. Es evidente que en ciertos momentos hubo nuances de posición, pero en lo general la continuidad de la política externa brasileña ha sido mantenida. Quizá justo después del movimiento militar de 64 hubo un cambio, pero después se volvió a la línea básica de nuestra política exterior, que sigue siendo más o menos la misma. Claro que hubo ahí uno u otro pequeño cambio. En el tiempo de la Guerra Fría había una preocupación muy grande con relación a ciertos hechos. Por ejemplo, nosotros no tuvimos relaciones con Cuba durante todo el periodo del gobierno militar. Eso ha cambiado inmediatamente después. Pero yo diría que en lo esencial la política externa brasileña sigue las mismas líneas, lo que no excluye que cada gobierno pueda tomar iniciativas nuevas, profundizar algunas relaciones, intentar abrir nuevos horizontes. Precisamente el tema Cuba, por la trascendencia internacional que tiene, también ha puesto la mira en el gobierno brasileño a partir del momento en que ustedes toman una cierta distancia respecto, por ejemplo, a la posición que sostienen los Estados Unidos y que ha intentado trasladar a la mayoría de los países. Bueno, nuestra preocupación en ese caso, es claro que respetamos muchísimo las posiciones de otros países, incluso Estados Unidos, pero nuestra posición no es una consecuencia de una preocupación de tener una posición distinta o igual a quien quiera que sea. La preocupación nuestra es tener una política que sea la más útil para los objetivos que creo deben ser de todos, que es la reinserción plena de Cuba al sistema interamericano y la profundización de sus relaciones con Latinoamérica. Nosotros creemos que es por ese camino que se va a profundizar también el proceso de cambio que ya ha iniciado en Cuba. Por otro lado, y respecto también a la relación entre la historia y cómo se ha manejado Itamaraty, viendo la campaña política y a muy pocos días de las elecciones, usted observa que entre los dos principales candidatos existe una cierta coincidencia con matices para continuar esta política de coherencia en lo que se refiere a la situación de la política exterior del Brasil. Bueno, yo creo que sí, yo creo que la política exterior de Brasil puede ser, como usted dice, puede haber matices, pero es objeto de consenso casi nacional, yo diría. Las grandes iniciativas como la relación a Mercosul, por ejemplo, nuestra propuesta de un área de libre comercio sudamericana, nuestra relación con los países africanos, incluso la manera como hemos también tratado cuestiones difíciles en el relacionamiento con países desarrollados, creo que hoy son objeto de gran consenso. Puede haber aquí y ahí un otro matiz, pero en realidad yo creo que es verdad lo que está implícito en la pregunta, que la política exterior de Brasil no es una política partidaria y que por eso mismo es objeto de un gran consenso nacional. Por eso mismo tampoco es objeto de gran discusión en la campaña electoral. El otro gran tema también es, usted ya hizo mención, es el tema del Mercosur. Argentina y Brasil parecen como los socios, por supuesto, más grandes de esto, pero también la gente observa, lo comentábamos hace un rato con otro diplomático, que muchas veces la situación interna de uno u otro país hace que la confianza y el optimismo de la gente vaya variando. ¿Se puede llegar a un nivel tal de comprensión entre los pueblos, económico, social, cultural, que esta suerte de ir y venir ya prácticamente desaparezca? Bueno, yo creo que las realizaciones de Mercosul son tan importantes ya. El comercio ha pasado de poco más de 3.000 millones de dólares a casi 10.000 millones en 4 años. Hemos logrado hacer algo muy difícil, que es un acuerdo pleno sobre una unión aduanera. Todo eso es muy significativo, no solamente para nuestros países, pero también para su relación con otros bloques económicos en el sistema multilateral.
De manera que, en realidad, incluso en el periodo que Brasil tenía todavía una inflación muy alta, el comercio no dejaba de crecer. Es claro que con la estabilidad macroeconómica que el Plan Real ha introducido, creo que eso todo va a mejorar todavía más. Estamos seguros que eso va a ser mantenido y que va a permitir una profundización de los proyectos de integración de Mercosur, incluso su expansión, porque hoy ya percibimos que hay un interés muy grande, no solo de Chile y Bolivia, que son más o menos obvios ahí por la cercanía de todo el Cone Sur, pero también de otros países sudamericanos, como Venezuela. El presidente de Venezuela, que estuve hace poco en Brasil, ha dicho que tenía mucho interés también de buscar un acercamiento, una asociación con Mercosur. Eso todo nos deja muy, muy contentos porque nos demuestra que la experiencia es una experiencia bien sucedida, una experiencia exitosa, y por eso mismo el presidente Itamar Franco, ya en la penúltima reunión del Grupo de Río, ha lanzado la idea de una área de libre comercio sudamericana. Si los otros países sudamericanos van a incorporarse plenamente al Mercosur o si van a quedar asociados, es algo que todavía no estamos seguros, pero de todas maneras sí estamos seguros que va a haber ese acercamiento, que va a haber una mayor liberalización de comercio en toda América del Sur, y creo que el éxito de Mercosur es lo que explica todo ese interés. Más allá de los éxitos prácticos que ya hay en el Mercosur y los deseos para el futuro, en Europa, por ejemplo, el mercado común aún no puede ponerse de acuerdo en algunos temas. Hay otros tipos de factores entre los países, viejos rencores, nacionalismos y demás. En Latinoamérica y en Sudamérica concretamente, ¿ustedes estiman en un plazo para que toda esta suerte de cooperación e integración alcance un nivel óptimo, o creen que todavía hay escollos muy profundos entre las naciones, más allá de los simples o de los complicados escollos económicos? Digo, de nación a nación, de pueblos a pueblos, de gobernantes a gobernantes. Bueno, yo no veo complicaciones mayores desde el punto de vista político. Incluso estamos viviendo una época de gran pacificación en toda la región, que creo eso es muy importante. Eso se ha expresado en inúmeras acciones, algunas de carácter práctico, como la declaración de Mendoza sobre armas químicas, como toda la parte de construcción de confianza en la cuestión nuclear, y también en algunos gestos simbólicos que también no pueden, cuya importancia no se puede disminuir. Por ejemplo, hace poco el presidente de Paraguay hizo la devolución de los trofeos de la guerra de Chaco a Bolivia. Todo eso es muy importante para demostrar que vivimos una región pacífica, y que por lo menos no tuve en la misma escala las experiencias traumáticas en Europa. De manera que si es posible hacerlo en Europa, aunque yo también veo que las dificultades en Europa son más bien de concepción económica que propiamente de rivalidades nacionales. Pero seguramente en nuestro caso, con más razón, tenemos todos los motivos para creer que podemos avanzar más rápidamente.